He preparado una serie de preguntas en armenio para que podamos extraerle gramática en general. Comencemos con la primera oración, la cual es ¿cómo te llamas? En armenio hay varias formas de decirlo, pero simplifiquemos con esta. Inchekho anuna. Inchekho anuna. La primera palabra es inch, la cual se traduce como qué o cuál, dependiendo de su contexto. Noten que en el medio de esta palabra hay una comilla o parecido a una tilde. Este es un signo de interrogación. Es el signo de interrogación oficial en este idioma y ya vamos a ver cómo se utiliza. Primero que todo, así se ve esta palabra, qué o cuál, sin este signo de interrogación. Se utiliza en la palabra que hace la pregunta en la última sílaba de esa palabra, en la vocal en esa última sílaba. A pesar de que este es el signo de interrogación oficial en este idioma, coloquialmente se usa el signo de interrogación que todos conocemos. La segunda palabra es así se pronuncia, y significa es, de ser. También significa estar, ser o estar, como el verbo to be en inglés. Más adelante hablaremos de este verbo porque es muy importante, ya que se utiliza también como un auxiliar cuando conjugamos verbos. La siguiente palabra es ko. Ko significa tú. Es un adjetivo posesivo. Estos son los adjetivos posesivos en armenio. Y en esta otra diapositiva los he puesto con la traducción. Los adjetivos posesivos son los que se utilizan con palabras para denotar posesión sobre ellos. Por ejemplo, mi carro, tu casa, su teléfono, etc. Vamos a leerlos en armenio. Im, ko, nra, mer, dzer, narant. Im, ko, nra, mer, dzer, narant. Mi, tú, de ti, su, de él o ella, ya que en armenio no existe géneros, nuestro o nuestra, su, de usted o ustedes, vuestro, vuestra, de vosotros, y su, de ellos o ellas. La siguiente palabra es anuna. Anuna. Anuna significa el nombre. He marcado de color verde la última letra en esta palabra porque básicamente anuna significa el nombre. Esta última letra es una vocal que sirve como un artículo definido. Así como en el idioma español existen los artículos definidos tales como el, la casa, el carro. En armenio también existen, pero se usan de una manera diferente. Van pegadas al final de la palabra. Y también, así como hay dos artículos definidos, el, la en español, en armenio también existen dos artículos definidos. Uno es una vocal, que es esta, y la otra es una consonante, la cual revisaremos en un momento. Ahora, ¿por qué en esta oración está un artículo definido si solamente estamos preguntando cuál es tu nombre o cómo te llamas? Miremos esta fórmula para entenderlo. Adjetivo posesivo. En este caso tomemos como ejemplo el que estamos usando en la oración. Ko, tú. Luego, un sustantivo o una palabra. En este caso es nombre, anun. Y luego agregamos el artículo definido. El artículo definido es necesario cuando estamos denotando posesión con un adjetivo posesivo. Para decir tu nombre, decimos ko anuna. No simplemente ko anun, sino ko anuna. Así que anuna es el nombre. Ko anuna, tu nombre. Y ahora sí, miremos los dos artículos definidos. Uno es una vocal, y el otro es una consonante, en. La diferencia de los dos es bastante simple. La vocal se utiliza al final de las palabras que terminan en una consonante, como es el caso de nombre. En armenio se dice anun. Como termina en n, se le agrega este artículo definido, anuna. Y este otro ejemplo con la palabra dra. Dra significa niño y termina con la vocal a. Por lo tanto, se utiliza el artículo definido en. O sea, dran, el niño. Dran. O
Kodran. Kodran, tu niño. Ahora, una excepción a esta regla es que el artículo definido en también se puede utilizar al final de una palabra que termine en una consonante. Por ejemplo, anun. Y eso es solo si la condición siguiente se cumple, que la siguiente palabra comience con una vocal. Por ejemplo, miremos esta oración. Sa'im anun. Sa'im anun. Este es mi nombre. Sa, im, mi, anun, nombre, es. Sa'im anun. Como la palabra que le sigue comienza con una vocal, en este caso es simplemente una letra, es una vocal, es el verbo cero estar, que se traduce como es. Entonces, para que haya una especie de armonía fonética, se debe utilizar el artículo definido en lugar de Saim anun. Saim anun. Vorter zaprum. Vorter, ¿dónde? Aquí vemos nuevamente el signo de interrogación sobre la segunda sílaba en esta palabra. Vorter. Vorter. Y así es la palabra sin este signo de interrogación. Luego viene el auxiliar. Es. Este auxiliar es el mismo verbo cero estar del cual habíamos hablado en la oración anterior, pero aquí está funcionando como un auxiliar para conjugar el verbo vivir. Es el verbo que tiene al lado. Du, pronombre personal tú. Aprum, el verbo es. Auxiliar. Du aprumes, tú vives. Algo muy importante a tener en cuenta es que el auxiliar va justo después de la palabra que hace la pregunta en la oración. En este caso es ¿dónde? Vorter. Y se pronuncian como si fueran una sola palabra. Vorteres. Vorteres. Du aprumes. El verbo siempre va a quedar igual cuando se conjuga para cualquiera de los pronombres personales, y lo que cambia es el auxiliar que coincide con el pronombre personal que se esté usando en la oración. Du aprumes, tú vives. Nuevamente, como estamos utilizando una palabra de pregunta, vorter, ¿dónde? El auxiliar es va justo después de esa palabra y no después del verbo. Aprum. Vorteres aprum. Vorteres aprum. Incorrecto sería decir vorter aprumes. Vorter aprumes en este contexto. La forma correcta de hacer esta pregunta es con el auxiliar justo después de esta palabra que está haciendo la pregunta. Vorteres aprum. Vorteres aprum. Hablemos un poco acerca de los verbos en armenio y cómo se conjugan. Vivir se dice aprel. Los verbos en armenio se componen de una raíz, la cual he puesto en color verde, y una terminación, el. Aunque también algunos verbos terminan en al. Tomemos como ejemplo el verbo ir, ganal, ganal. Nuevamente vemos la raíz en color verde y la terminación al en rojo. Pues esta terminación en rojo, al o el, se cambia a la hora de conjugar el verbo. La fórmula es la siguiente. Raíz verbal, cambiamos el o al por más el auxiliar que coincida con el pronombre personal o el sujeto que estemos usando. Los verbos auxiliares se conjugan de esta manera. Es, enc, ek, en. Aquí he puesto tanto la traducción del lado derecho como los pronombres personales del lado izquierdo. Ahora, una cosa muy importante es que los verbos auxiliares no tienen una traducción directa, pero he decidido poner el significado de este verbo al lado porque actúa no solo como un verbo auxiliar, sino como un verbo regular, ser o estar. Así que cuando decimos estamos diciendo yo soy, yo estoy. Es, tú eres, tú estás. Él o ella es o está. Enc, nosotros, nosotras somos o estamos. Ek,
usted, ustedes son o están. En, ellos, ellas son o están. Y del lado izquierdo en el cuadro verde he colocado los pronombres personales con su pronunciación del lado derecho. Yes significa yo, du significa tú, na significa él o ella, menk, nosotros o nosotras, duk, usted o ustedes o vosotros, narank, ellos o ellas. Entonces, cada uno de estos verbos auxiliares corresponde con su pronombre personal o sujeto correspondiente. Yesem, dues, nae, menkenk, dukek, naranken. Ahora revisemos nuevamente la fórmula para conjugar un verbo en armenio. Primero raíz verbal, luego cambiamos la terminación el o al por y usamos el verbo auxiliar correspondiente. Por ejemplo, aprumem. Aprumem es vivo. Yes aprumem, yo vivo. Así como el español, el sujeto puede ser implícito o explícito en armenio. Eso quiere decir que se puede omitir dependiendo del énfasis que queramos darle. Veamos este otro ejemplo. Na aprume, él o ella vive. Yerpeko tsenendian ora. Yerp, cuando. Aquí vemos la palabra yerp sin el signo de interrogación. Luego el verbo ser, se pronuncian las dos palabras como si fueran una. Yerpe. Luego el adjetivo posesivo tú, ko. Recordemos que estos son los adjetivos posesivos im, ko, nra, mer, zer, narant. Estamos usando este adjetivo posesivo, tú, de ti, ko. Cumpleaños en armenio se compone de dos palabras, tsenendian y ora. Marquemos esta última letra en color verde para recordar los artículos definidos de los cuales habíamos hablado, la vocal y la consonante e y en. Tsenendian ora. Es un artículo definido y va siempre pegado a la palabra. Tu cumpleaños es ko tsenendian ora. Hay otra forma de decir cumpleaños, es esta, tsenund. También significa nacimiento. Inchue yerkinke kapuit. ¿Por qué el cielo es azul? En esta oración podemos ver algo más de gramática y vocabulario. Comencemos con la primera palabra, la cual es inchu. Significa por qué. Y nuevamente, como es la palabra que hace la pregunta, colocamos el signo de interrogación en la última vocal en la sílaba. Luego el verbo ser, luego la palabra cielo, o en este caso sería el cielo porque termina con o sea, el artículo definido, yerkinke. Y ya que estamos hablando de este tema, vamos a ver algo de vocabulario relacionado. Y para ello he preparado esta lista de palabras. Vocabulario en armenio se dice barra pashar. Cielo, yerkink. Universo, tiyezerk. Atmósfera, matnolort. Aire, ot. Nube, amp. Tiempo, yeganak. Clima. La última palabra en la oración es kapuit, la cual significa azul. Aprendamos los colores. Primero que todo, color en armenio se dice guin. Colores se dice guiner.
Y los colores, o sea, esta vez con el artículo definido, los guinera. Guinera. Esta es la lista de los colores que he preparado. Del lado izquierdo cómo se escribe, en el medio la pronunciación y al lado derecho en el cuadro verde la traducción. Rojo, carmine, carmine. Azul, caput, caput. Verde, canach, canach. Amarillo, dering, dering. Naranja, naranjaguin, naranjaguin. Púrpura, manushakaguin, manushakaguin. Blanco, spitak, spitak. Negro, seb, seb. Ahora comparando el color naranja y púrpura, son mucho más largas que las otras palabras. Y eso es porque estas dos palabras se componen de dos partes. Naranj, a, guin. Guin es color, como ya lo habíamos dicho. Guin. Es como decir color naranja, color púrpura. Manushaka guin. Manushak aguin. Manushakaguin. Naranjaguin. Ove de Ranmot. Ove de Ranmot. ¿Quién está en la puerta? Ov. Y vemos el signo de interrogación sobre esta palabra. Luego el verbo ser. Se pronuncian como si fuera una palabra. Ove. Luego la palabra puerta. Dran. Dran. En realidad, puerta, sin modificar la palabra, se dice dur, dur. Pero en esta oración se dice dran porque la siguiente palabra la está modificando. En el idioma armenio existen casos gramaticales, los cuales sirven para declinar las palabras. Muchas palabras se declinan porque van acompañadas de un sustantivo u otra palabra que las modifica, como es el caso de mod, después de puerta, dur, y por eso se dice dran mod. En armenio hay 7 casos gramaticales, pero hay palabras que se repiten o se dicen igual en 2 o más casos y por lo tanto esas palabras, no todas, algunas palabras, es como si correspondieran a solo 5 casos gramaticales. Tomemos como ejemplo la palabra dur. Como pueden ver, el nominativo y acusativo para la palabra puerta, dur, es igual tanto para nominativo como para el acusativo. Dur. Así que lo podemos contar como si fuera un solo caso, al igual que el dativo y genitivo. Dran. Este también se podría contar como un solo caso. La palabra mot significa cerca, con, aproximadamente, depende del contexto. En esta oración significa cerca, cerca de la puerta. ¿Quién está cerca de la puerta? Solo que se traduce quién está en la puerta o quién está a la puerta. Inchpese ansnum orad. Inchpese ansnum orad. ¿Cómo va tu día? Inchpes. Esta palabra tiene 2 sílabas. El signo de interrogación se coloca en la última sílaba sobre la vocal en esa sílaba. Inchpes. Así es la palabra sin el signo de interrogación. Luego el auxiliar e. Recordemos que este también es un verbo ser o estar, pero en esta oración está funcionando como un auxiliar. También recordemos que se pronuncia inchpese. Luego el verbo pasar, ansnum, ansnum. Veamos cómo se conjuga el verbo pasar. Pasar se dice ansnel. Y recordemos que la terminación el se le cambia por ansnel, ansnum. Y usamos el auxiliar correspondiente. Yes ansnumem, du ansnumes, na ansnume, menk ansnumenk, duk ansnumek, narank ansnumen. Y un dato curioso es que yo en armenio se dice yes, pero el auxiliar de tú se dice es. Las dos palabras se escriben igual, pero se pronuncian diferentes. El pronombre personal yo se pronuncia yes y el auxiliar correspondiente a la segunda persona, du, se pronuncia es.
yes, es. Es importante no confundir eso. Y la última palabra es orad, significa tu día. Ahora quizás se pregunten por qué no decimos ko orad. Si ko es tu día posesivo, ya habíamos visto los adjetivos posesivos, pero en este caso decimos orad. Ya vamos a explicar otra parte importante de la gramática, la cual habla acerca de los artículos posesivos. No adjetivos posesivos como los acabamos de ver, sino artículos posesivos. Los artículos posesivos tienen la misma función que un adjetivo posesivo, solo que acortan más la oración. La palabra orad se compone de dos partes. Or, que significa día, y ed, que es un artículo posesivo. Este artículo posesivo corresponde a la segunda persona de ti, tu día. Orad, tu día. Aprendamos los artículos posesivos. El primero es una S que se le coloca a la palabra para denotar mi posesión, mío, mi, es. La segunda corresponde a la segunda persona, tú, de ti, ed. La tercera corresponde al mismo artículo definido al cual habíamos visto ya, pero este también se usa como un artículo posesivo, su, de él o de ella. Y los artículos posesivos correspondientes al plural de los pronombres personales nosotros, nosotras, ustedes, ellos, ellas, son un poco más complejos, pero trataré de explicarlo lo mejor posible. Estos son neras, nuestro, nuestra, pero también puede significar mis. Y ya les explicaré por qué. Nerad significa su, de usted o de ustedes, pero también significa tus. Y nera, que significa su, de ellos, ellas, de él o de ella. Esto es realmente confuso, pero lo vamos a simplificar de una manera que puedan entenderlo. Tomemos como ejemplo la palabra anun, que significa nombre. Ahora, cuando queremos decir mi nombre, podemos decirlo de la forma larga o la forma corta. La diferencia es que la forma larga es más formal y oficial y la forma corta es más coloquial o usada en el día a día. Mi nombre con la forma larga es im anun. Ya habíamos dicho que usamos el adjetivo posesivo, alguno de la lista que ya vimos, y la palabra con el artículo definido, im anun, im anun. Y la forma corta es simplemente anun, pero le agregamos el artículo posesivo correspondiente. Para mí es, así que decimos anunas. Forma larga, im anuna. Forma corta, anunas. Ambas significan exactamente lo mismo. Pasemos al siguiente ejemplo. Anunat. Y la forma larga es ko anuna. Ahora, anuna puede ser tanto su nombre de él o ella como el nombre, porque recordemos que es un artículo definido. El artículo definido es él, la, y también puede funcionar como un artículo posesivo de él o de ella. Por eso tiene dos traducciones dependiendo del contexto. Ahora pasemos a la parte un poco más compleja, y es porque para entender esta parte tienen que saber cómo se forma el plural en armenio. En este video no vamos a ver cómo se forma el plural porque es un tema ya bastante separado, pero trataré de explicarlo de la manera siguiente. Como ya hemos dicho, podemos expresar posesión de una manera corta o de una larga. Anunneras. Anunneras es anun, nombre, neras es el artículo posesivo correspondiente a nosotros o a mí, nuestro, nuestra o mis. Es por eso que anunneras se puede traducir de dos maneras, nuestro nombre y mis nombres. Ahora es importantísimo decir que en estos tres casos plurales, los armenios prefieren la forma larga para que no suene tan confuso, porque como pueden ver en la forma corta
esta palabra tiene dos significados, los cuales hoy en día no se utilizan de esta manera. Anunneres puede ser nuestro nombre o mis nombres, dos cosas totalmente diferentes en español. Así que hoy en día los armenios, para evitar esta confusión, utilizan la forma larga. Mer anune, nuestro nombre, o im anunnere, mis nombres, o simplemente im anune, mi nombre. Lo mismo con los otros dos artículos posesivos. Anunnered, anunnered puede significar su nombre, de usted o ustedes, pero también tus nombres. Para evitar esta confusión, los armenios también prefieren usar la forma separada y larga como en el caso anterior. Zes anune, su nombre, de usted o ustedes. O ko anunnere, tus nombres. O si queremos decir tu nombre de la manera larga es ko anune, ko anune. Y la última es anunnere, anunnere, la cual significa su nombre, de ellas, ellos, de él o de ella, pero también significa los nombres. Al igual que con los casos anteriores, los armenios prefieren la forma larga para evitar confusión. Para decir su nombre de ellos es Narant Anune, Narant Anune. O si quieren decir sus nombres de ellos, dicen Narant Anunnere, Narant Anunnere. La forma larga para decir su nombre pero de él o de ella es Nara Anune, Nara Anune. Y si es en plural, sus nombres de él o de ella, decimos Nara Anunnere, Nara Anunnere. Antes de pasar a la siguiente oración, me gustaría explicar la diferencia entre Nara, Id, Narant, Ident. Son 4 palabras diferentes que tienen el mismo significado en español. Así que vamos a ver cuáles son las diferencias de cada una de ellas. En esta diapositiva vemos las 4 formas. Y cada una de ellas significa lo mismo, su nombre. Solo que las 2 de la izquierda significan su de él o ella, o sea, su nombre de él o ella. Así como la de abajo, su nombre de él o ella. Y las del lado derecho es su también, pero de ellos o ellas. Las 2, tanto la de arriba como la de abajo. La diferencia es la siguiente. Comencemos con la primera del lado izquierdo. Leamos un ejemplo. Nagiti nara anune. Nagiti nara anune. Eso se traduce como él o ella conoce su nombre. Pero nara en color verde quiere decir el nombre de otra persona. O sea, él o ella conoce el nombre de otra persona. Su nombre se traduce como su. Pero en español no distinguimos una forma de la otra. Decimos que conocemos su nombre, pero su podría referirse al de usted, podría referirse al de ellos o al de ella o él. Así que en armenio sí hay una distinción. Pero cuando vemos el otro ejemplo, ir anune también significa su nombre de él o ella. La diferencia en este caso es que es su nombre propio. O sea, él conoce su nombre, pero el de él mismo o el de ella misma. Nagiti ir anune. Ella conoce su nombre, su propio nombre. La anterior es su nombre, pero el de otra persona. Y en esta es su nombre, pero su propio nombre. Nara, el nombre de otra persona. Ir, su propio nombre. Nagiti ir anune. Él o ella conoce su nombre, su propio nombre. Y lo mismo pasa con los otros 2 ejemplos. Narant anune, ident anune. Comencemos por Narant anune. Leamos la oración que tenemos al lado derecho como ejemplo. Narank giten narant anune. Narank giten narant anune.
ellos o ellas conocen su nombre, pero el de otra persona. Y cuando decimos irent anuna, leemos el ejemplo de al lado, narang giten irent anuna. Ellos o ellas conocen su nombre, su propio nombre. Esas son las diferencias. Inchpeser de protse. Inchpeser de protse. ¿Qué tal la escuela? Comencemos por la primera palabra, inchpes. Ya habíamos visto esta palabra, así que podemos pasar adelante. Simplemente recordar que significa cómo, tanto para preguntas como para afirmaciones. Y vemos el signo de interrogación en la segunda sílaba en esa palabra. Luego, es estaba o era. Este es el verbo ser o estar, pero en pasado. Ya lo vamos a analizar. Y la última palabra es de protse. De protse significa la escuela. Volvamos a es estaba o era, como habíamos dicho. Esta forma se llama pretérito imperfecto o simplemente imperfecto. Básicamente describe una acción o estado en pasado indicando que está en curso. Es habitual o se repite. Estos verbos pueden ser tanto regulares como irregulares. Recordemos los verbos auxiliares en tiempo presente. En el cuadro verde a la izquierda tenemos los pronombres personales y su pronunciación. Yes, yo, du, tú, na, él o ella, menk, nosotros, nosotras, duk, usted, ustedes, narang, ellos o ellas. Y en el medio tenemos otro cuadro con los verbos auxiliares correspondientes a sus pronombres. Es, enk, ek, en. Estos son los verbos auxiliares en tiempo presente. Eid, eid, eink, eik, ein. Yes, du, na, menk, eink, duk, eik, narang, ein. Y en esta otra diapositiva vemos a la derecha la traducción. Podría ser yo era o yo estaba, tú eras, tú estabas, él, ella era, estaba, etc. La traducción exacta dependerá del contexto. Ahora pasemos a la siguiente palabra, de protse. De protse, la escuela. Esta palabra contiene el artículo definido del cual ya hemos hablado, pero la palabra sin artículo definido sería de protse, escuela. Recordemos que el artículo definido en armenio son dos, una vocal y una consonante, que se adhieren al final de la palabra. Una se adhiere al final de las palabras en vocal y la otra a las palabras que terminan en consonante, pero también habíamos mencionado una excepción, la cual es que si la palabra termina en una consonante, se le puede adherir la N como artículo definido con tal de que la siguiente palabra comience con una vocal. Como en esta oración la palabra termina con consonante y no hay otras palabras luego de ella, simplemente se le agrega la vocal, de protse, la escuela.